Saludos mis hermanos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y el día de hoy no voy a empezar con Kids, eso fue hace un instante. Y doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me da en esta mañana de poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. El día de hoy celebramos 10 años como iglesia aquí en Armonía Cristiana Pachuca. Y les puedo decir que ha sido un tiempo en donde hemos podido ver la mano de Dios. Hemos tenido muchas altas, hemos tenido bajas, pero sabemos que Dios ha estado con nosotros. Hemos tenido cultos donde nada más éramos 5 y hemos tenido cultos donde son mucha gente. Pero el Señor Jesús siempre ha estado con nosotros. Así que, pues gracias a nuestros pastores por esta oportunidad que me dan en esta mañana de compartir en esta hora estelar, en este día tan especial para todos nosotros. Y bueno, pues empezamos la iglesia con muchos miedos, con muchos temores, con alegrías, pero sabiendo que el Señor Jesús nos iba a ayudar. Y ya han pasado 10 años y esperamos muchos más con la ayuda de Dios. Y bueno, pues el día de hoy nuestra reunión, esta plática, prédica, se llama Fiesta del Sacrificio Vivo. Y bueno, pues hoy es un día de celebración. Todos los domingos son días de celebración. Y el día de hoy también lo es. Y celebrando un año más de esta iglesia en donde Dios nos ha permitido servir. Así que bueno, pues vamos a darle. Vamos a leer el día de hoy en Romanos 12 del versículo 1 al 2. Y después vamos a leer Hebreos 13 del 15 al 16. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Romanos 12 del 1 al 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adopción espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16. Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Vamos a hacer una oración. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos permites estar reunidos en esta mañana para poder entender tu palabra. Señor, te pido que me puedas dar las palabras necesarias y que mis hermanos puedan tener oídos prestos. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y todos decimos amén, amén, amén. Como les decía, el título de este mensaje se llama Fiesta del Sacrificio Vivo. Fiesta del Sacrificio Vivo. Y bueno, pues me gustaría iniciar con una parte de una película. Nosotros acá en español la conocemos como La Cabaña. Tal vez allá en Estados Unidos la conocen como The Shack. Esta película a nosotros nos gusta muchísimo porque nos hace ver muchas de las cosas y nos hace entender otras. Y nos hace cuestionarnos muchas. Y una de esas escenas que va muy relacionado al tema del día de hoy, viene el papá con sus hijos
y ven que hay una cascada. Entonces los hijos le piden al papá que por favor se detenga para que le puedan contar a la niña más pequeña una leyenda o una historia. Entonces el papá pues de momento dice que no se va a detener, pero al final accede. En la siguiente escena aparecen que están sobre un puente y están viendo el río, la cascada de frente. Y entonces el papá comienza a decir que había una princesa india, una princesa en el que pues su papá era el líder de esa tribu y era el más grande de esa tribu, era una tribu grande. Un verano, todos los soldados, los hombres, las personas, los animales se empezaron a enfermar. Y este viejo líder sabio sabía que existía una profecía, que si el líder más viejo entregaba a su hija, la tribu iba a ser salvada. Y entonces, pues, ¿cómo iban a pedir esto? Porque pues era un sacrificio muy grande. Sin embargo, la princesa amaba a su gente y le preocupaba mucho cómo estaba la gente sufriendo. Así que un día se paró frente a un peñasco y se aventó. A la mañana siguiente, todas las personas recuperaron su salud, pero este líder viejo tenía el corazón roto y pues como no, perdió a su hija. Y entonces pues este líder lloró mucho hasta que el Gran Espíritu lo vio y este líder anciano pedía que este sacrificio que había hecho su hija por la tribu no se olvidara. Entonces el Gran Espíritu escuchó eso y empezó a caer agua de ese lugar, de ese peñasco, empezó a caer agua. Y pues ahí en la película aparece cómo está cayendo agua en esa cascada. Después, en otra escena, el papá está con su niña y están viendo las estrellas. Y mientras el papá está viendo las estrellas, la niña le hace una serie de preguntas. La primera pregunta que le hace es: ¿por qué tenía que morir la princesa? A lo que el papá pues lo desconcerta un poco. El papá responde pues que es solamente porque pues la princesa quería hacerlo porque amaba a su gente. La niña se hace una pregunta 2. ¿Es una historia real? A lo que el papá empieza a responder que pues a veces las historias reales se convierten en leyendas. Número 3, la niña le pregunta: ¿el Gran Espíritu es otro nombre de Dios o de papá en la película? A lo que el papá se empieza a hacer bolas y ya no sabe cómo empezar a responder. Número 4, y se empiezan a complicar las cosas. ¿Y por qué es tan malo? Y el papá sorprendido dice: ¿por qué lo dices? Dice: el Gran Espíritu hizo que la princesa se aventara del peñasco y que Jesús muriera en la cruz. ¿No es eso ser malo? A lo que entonces el papá se queda sorprendido y lo único que se le ocurre decir es: en cuanto lleguemos a casa le preguntaremos a mamá, porque ella seguramente tiene una respuesta. Número 6, le vuelve a decir la niña: ¿crees que algún día yo tenga que aventarme de un peñasco? El papá le responde y le dice: no creo que te tengas que aventar. Y la última pregunta, y con esto remata esta conversación, y dice: ¿y si Dios me lo pidiera? Y entonces eso es una pregunta muy difícil de responder. ¿Y si Dios me lo pidiera?
Los invito, mis hermanos, a que ustedes puedan ver esa película y que puedan ver esta escena. Y me hace pensar en el título del mensaje del día de hoy, que es Fiesta del Sacrificio Vivo. ¿Qué realmente significa? Bueno, sacrificio en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, había sacrificios en donde algunas eran obligatorias y algunas eran voluntarias. En esos sacrificios, los animales, porque pues dependiendo de las personas, dependiendo de cuánto dinero tenían, bueno, pues había que o dar un animal más grande o uno más pequeño, pero todos tenían que entregar un animal y este animal después lo mataban para que ya el sacerdote dividía ciertas partes del animal, unas eran sacrificadas para Dios y otros eran para que pudieran comer los sacerdotes. El detalle es que hemos mal empleado la palabra sacrificio. La palabra sacrificio es consagrar las cosas, que las cosas sean sagradas. Nosotros hoy en la actualidad decimos, ay, compré algo con mucho sacrificio, pero realmente estamos haciendo uso de una palabra que realmente ese no es su significado. Más bien deberíamos decir, compramos esto, hicimos aquello con mucho esfuerzo, pero sacrificio es poder hacer que las cosas sean sagradas. Y pueden ser cualquiera de las cosas. Entonces, dice aquí en nuestro versículo, leíamos hace un instante, Romanos 12, del 1 al 2, que tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adopción espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y el día de hoy vamos a aprender 3 puntos que nos vamos a poder comprender. Creo que con 3 puntos a mí me sirve mucho porque recordamos más la prédica. Y el punto número 1 al que quiero llegar es: la única adoración aceptable es ofrecerse totalmente a Dios. Lo voy a decir una vez más. La única adoración aceptable es ofrecernos totalmente a Dios. Y es que tenemos el día a día, actividades, vamos a trabajar, vamos a hacer cosas, tenemos que salir a la calle. Ahora con la pandemia pues nos hemos restringido un poco en salir, algunos hemos tenido que trabajar desde casa. Sin embargo, podemos nosotros entender que la única forma, la única adoración que Dios acepta es que nos entreguemos totalmente a Él. Y no solamente quiere decir que vayamos a la iglesia, sino que también quiere decir es que hagamos las cosas, como dice otro versículo, como para el Señor y no para los hombres. ¿Cuál es nuestro anhelo? Es cada día parecernos a Jesús. Y bueno, vemos aquí que dice algo muy interesante. Dice, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Pero si antes estaba mencionando que en el Antiguo Testamento se entregaban los sacrificios y los animales tenían que morir. Sin embargo, nos da la clave en el siguiente versículo. ¿Qué significa que sea un sacrificio vivo? Dice en el versículo 2, no se amoldeen al mundo actual. No se amoldeen al mundo actual. Y es que, sobre todo en estos días, cómo giró en torno a horas la pandemia. Y cómo en cuestión de minutos podemos enterarnos de muchas cosas que están pasando del otro lado del mundo. Y formas de pensar que se dan en otros lados vienen a nuestro país, a nuestros países, a nuestras culturas, y entonces empiezan a tomarse todos como una sola forma. Pero nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús,
Nosotros no podemos amoldarnos a este mundo. Sé que resulta difícil porque vivimos aquí, porque tenemos que ir a trabajar, porque tenemos que ir a comprar comida al súper. Todo lo tenemos también que hacer. Pero, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo no es parecernos al mundo. Nuestro objetivo es parecernos a Jesús. Y dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y es que cuando empezamos a conocer a otra persona, a una persona que tal vez está en nuestro trabajo, que es parte de nuestro equipo, pues tenemos que conocer a la otra persona. ¿Y cómo conocemos a la otra persona? Pasando tiempo con esa persona. El Señor Jesús nos da muchas cosas con las cuales nosotros podemos renovar esta mente, porque esta mente quiere constantemente parecerse al mundo. Sin embargo, el sacrificio vivo es que cada día nos esforcemos por parecernos a Él, por conocer su voluntad, por cada día reaccionar como Él reaccionaría. Sé que cuesta un poco de trabajo, por eso es que es un sacrificio vivo. Pero, ¿cómo podemos lograr esa renovación de nuestra mente? Bueno, tenemos su palabra. Podemos pasar tiempo de oración, podemos meditar en su palabra, no nada más es leerla por leerla, sino meditarla, entenderla, conocerla, pasar tiempo con el Señor Jesús. Y así podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Así que la única adoración aceptable es que nos ofrezcamos totalmente a Dios. Si vamos a trabajar, que cada día trabajemos como lo haría el Señor Jesús. Si vamos a salir y vamos a manejar, como lo haría el Señor Jesús. Cada día pareciéndonos más a Él. Esa es una forma también de un sacrificio vivo. No amoldarnos a las ideas de este mundo, amoldarnos, poner forma en nuestro cuerpo de parecernos cada día más a Jesús. El punto 2 dice, derramando alabanzas de nuestros labios. Leemos en Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Nuestros labios deben de estar listos para declarar sus maravillas, para que podamos decir con nuestra voz, con nuestros labios, lo grande que es Dios, lo poderoso que es Él. Por eso es que el punto 2 es derramando alabanzas de nuestros labios. Un sacrificio de alabanza, de sacrificio vivo, es que podemos estar en cualquier sitio, podemos estar en la calle, en nuestra casa, en el trabajo, y ahí en donde estamos podemos dar palabras, podemos decir las cualidades de nuestro Dios, porque nuestro Dios es grande, es fuerte, es invencible. El Señor Jesús se entregó por cada uno de nosotros para darnos salvación. Y es que a veces la lengua nos gana y a veces la ocupamos para decir tantas cosas, que la ocupamos para decir cosas que a lo mejor no convienen. Pero por eso es un sacrificio. Queremos decir las bondades de nuestro Dios. Antes se derramaba sangre como sacrificio. Ahora nosotros derramamos alabanza de nuestros labios, de nuestra voz. Como nos parecemos cada día más a Jesús, nosotros ocupamos nuestra voz para darle las gracias a nuestro Salvador. Así que mi hermano, no importa en dónde esté, usted puede dar esa alabanza de nuestros labios. Dice el punto número 3, un tipo diferente de sacrificio. Y podemos leer el versículo de Hebreos 13:16. No se olviden de hacer el bien
y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Y es que muchos de nosotros a veces nos envolvemos en nuestra burbuja en donde solamente pues queremos nosotros estar rodeado de gente que alaba a Dios, con gente de la iglesia, y no está mal, está muy bien, porque bien dice uno de los lemas, estar juntos y en armonía, eso es algo muy bueno, buenísimo que lo hagamos como iglesia. Pero también otro sacrificio es que nosotros podamos ayudar a alguien, que nosotros podamos compartir con otros lo que nosotros hemos recibido de gracia. Y es que la parábola del buen samaritano sigue siendo muy actual. Y nosotros a veces pasamos los días, las semanas, los meses, y no nos preocupamos por los demás. Pues a veces ponemos de pretexto que necesitamos ir a trabajar, no puedo, no quiero. Sin embargo, hoy podemos comprender con este versículo que también el ayudar a los demás, que el poder pasar tiempo con las personas, que podamos compartir con otros, es una alabanza, es un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque la tendencia es no ayudar a nadie. A lo mejor este mundo nos dice que no ayudemos a nadie, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Pero como nosotros queremos parecernos a Jesús, es un sacrificio vivo el poder ayudar a los demás. En la predicación pasada, nuestro pastor Ariel nos hablaba acerca de cuáles son esas condiciones que tuvo para que descendiera el Espíritu Santo. Y aquí también nosotros tenemos cómo son los requisitos para que esto sea un sacrificio vivo. No solo es un punto, son importantes todos los puntos. La primera es que no nos amoldemos a este mundo. Ese sería el primero. No nos amoldemos. Mejor nos parecemos a Cristo Jesús. Nosotros queremos cada día ser transformados para parecernos más a Él. El segundo sería que nuestros labios confiesen, no nada más que se quede aquí adentro, porque a veces como cristianos decimos que sentimos el gozo del Señor, pero está muy profundo. Tenemos que sacarlo, tenemos que expresarlo, que se nos vea en la cara, que podamos confesar con los demás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por último, poder ayudar a las personas, no nada más que nos quedemos nosotros en donde estamos, sino ayudar a los demás, compartir con otros lo que tenemos. Ahora regreso con las preguntas que esta niña tuvo con su papá. Y una de esas preguntas sería, ¿y el gran espíritu hizo que la princesa se aventara del peñasco y que Jesús muriera en la cruz? Eso no es ser malo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Siempre se ocupó el sacrificio en donde tenía a alguien que morir. Pero hoy nosotros podemos estar seguros que Cristo Jesús murió en una cruz una sola vez y para siempre y resucitó para darnos salvación. Él es el sacrificio perfecto. Él es el sacrificio que ya no se necesita más. Dice la niña, ¿crees que algún día yo tenga que aventarme de un peñasco? Tenemos la historia de Abraham y su hijo. Y entonces Abraham, con cuchillo en mano, obedeció a las órdenes de Dios. Y cuando lo iba a matar, el ángel le detuvo la mano. Posiblemente Dios no detenga la mano, ¿o sí? Solamente sabemos
que queremos parecernos a Jesús, que Él tiene planes para nosotros. A veces nuestros planes creemos que son los más geniales, grandiosos, pero Dios tiene sus propósitos y nosotros hemos decidido ofrecernos. Y si Dios me lo pidiera, pero hoy podemos ver que el sacrificio vivo es algo voluntario. Nadie nos obliga. El día de hoy tenemos la oportunidad de ser ese sacrificio vivo. El animal en el Antiguo Testamento, el animal que era sacrificado, no tenía opción. Él no se podía negar o podía aceptar. Simplemente el humano decidía por él. Pero en nuestro caso, como somos sacrificio vivo, es voluntario. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Queremos ser un sacrificio vivo, agradable, perfecto. Mis hermanos, tienen estos 3 puntos. Yo sé que en ciertos instantes, en ciertos momentos, no lo hemos hecho, porque todos en algún momento, en algo nos hemos descuidado. Pero el día de hoy, que estamos de fiesta, y que así lleva el título del sacrificio vivo, hagámoslo. Si nosotros hemos decidido seguir a Jesús, hemos decidido que el Señor Jesús sea nuestro Salvador, seamos ese sacrificio. Seamos esas personas que queremos parecernos más a Él, no al mundo, porque el mundo no nos lleva a nada bueno, pero el Señor Jesús nos da de su salvación y vida eterna. Mis hermanos, para terminar y para pasar a la siguiente parte de nuestro servicio y antes de orar, ¿cuántos de ustedes desean ser ese sacrificio santo, agradable a Dios? No nos quedemos nosotros con esto. Tratemos de compartir con otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Y veamos cómo Dios actúa en esas personas. Mis hermanos, es un día de fiesta, pero también es un día de reflexión. Y hoy que cumplimos 10 años, podemos hacer esa decisión. ¿Usted quiere ser ese sacrificio vivo? Si es así, vamos a hacer esta oración. Y vamos a pedirle perdón a Dios por esas veces en donde no hemos podido hacer ese sacrificio agradable. Vamos a hacer esta oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender qué es esto del sacrificio vivo. Perdónanos, Señor, por las veces que no hemos obedecido y porque en muchas ocasiones nos hemos amoldado a este mundo. El día de hoy, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. En muchas ocasiones no sabemos lo que hacemos, nos dejamos llevar por la corriente. Sin embargo, el día de hoy nosotros queremos parecernos a ti. Queremos todos los días pasar tiempo contigo. Queremos leer tu palabra, comprender, meditarla. Queremos usar nuestros labios para cantarte, para decir lo maravilloso que eres y poder, Señor, compartir con otros lo que tú nos das, tanto espiritual como material. Poder ayudar a otros en las actividades. Señor, queremos ser útiles en tu reino. Queremos ser esos guerreros que están en este mundo para poder compartir de tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos y estamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga y recuerden que nosotros somos de este reino de luz y como dice una canción, nuestra bandera es el Señor Jesús. Que no se nos olvide esto, que somos un pueblo especial y como dice otra canción, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó
de tinieblas a luz admirable. Que no se le olvide que somos parte de este pueblo especial. Que Dios les bendiga, mis hermanos.